Hola, hola. Buenas noches a todos ustedes, todo nuestro público de La Voz del Residente. Me es un placer saludarlo, como todos los miércoles en Cirugía General. Aquí estamos presentes. Buenas noches a todos ustedes, todo nuestro público de La Voz del Residente. Listo, es que acabamos de entrar en vivo a Facebook. Entonces ahí se estaba escuchando la doble voz, ¿no? El eco. Pero como les decía, bienvenidos a todos ustedes a su programa La Voz del Residente en Cirugía General. Los quiero invitar a todos ustedes a que nos sigan en Instagram, en Facebook, La Voz del Residente. Es importante aumentar esta comunidad, aunado al Instagram, al Facebook. También estamos en YouTube como Medical Eagle Center. Te suscribes y todos los miércoles, damas y caballeros, tendrán contenido enriquecedor, contenido de valor sobre cirugía general. Entonces, ahí están las puertas abiertas del YouTube, del Instagram, del Facebook y, si fuera poco, tenemos Telegram. Claro que sí, como de que no, tenemos el Telegram. Les voy a compartir el link de Telegram en unos momentos en el chat aquí en Zoom. Ahí les voy a poner el link del Telegram para que sean parte de esta comunidad donde tenemos residentes de todo México, de toda Latinoamérica. Entonces está padre la convivencia, está padre lo que compartimos en todas las sedes, porque, bueno, a ver, me dicen que no me escucho. ¿Sí me escucho? No sé si... Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, continúo. Está padre la dinámica del Telegram porque compartimos todo lo que pasa en las sedes. No lo mismo lo que pasa en la sede de Monterrey que en Guadalajara, que ya sea en Lima, en Buenos Aires, etcétera. Entonces, los invito a que estén en el Telegram. Antes de empezar a dar presentación con nuestra doctora invitada, que tenemos una super doctora invitada, les quiero explicar la dinámica por si usted es nuevo en estos webinarios. La doctora tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, entrará nuestra doctora mentora, la doctora Elena López Gavito, para complementar la charla. Posteriormente pasaremos con los invitados de la doctora y finalmente estaremos con el mejor público que existe, que son los residentes en cirugía general. ¿Para qué? Para que nos hagan sus preguntas, comentarios, saludos y yo, Tony Vázquez, les daré voz a sus preguntas, comentarios y saludos para que se animen. Aquí los que nos ven en Zoom en vivo, pónganos sus preguntas, sus comentarios, yo les doy voz y en Facebook también en el chat, ahí pueden poner lo que gusten y yo les daré voz en vivo. Bueno, antes de empezar me gustaría dirigirme con los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Eagle Center, ya sea para algún tema médico legal o algún adiestramiento, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, sin más preámbulo, le otorgo los micrófonos a nuestra gran doctora invitada, Karen Parra Villanueva, residente de tercer año de cirugía general en el Hospital Regional Universitario de Colima y egresada del México Cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara, egresada como médico cirujano. Nomás se me confundía ahí la palabra. Pero bueno, doctora Karen, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, los micrófonos son tuyos. Gracias, un gusto saludarte, Karen. No sé si puedas compartir tu pantalla para que podamos ver tu presentación. Sí, claro. Listo, ¿verdad? ¿Se ve bien? Listo, perfecto. Ok, bueno. Muy bien, pues hola, buenas noches a todos. Yo soy Karen Parra, soy residente de tercer año de cirugía general en el Hospital Regional Universitario de Colima, Colima. Y pues el día de hoy les voy a hablar del tema de la cirugía de control de daños. Comenzando con, bueno, este término viene desde la Segunda Guerra Mundial, en donde es un término que se utilizaba por la Marina de Estados Unidos, donde sus barcos de batalla, cuando eran bombardeados, tenían que ir a un puerto seguro para ser reparados parcialmente y rápidamente, para poder continuar en la batalla y después de que ésta terminara, entonces sí, ya hacer una reparación definitiva. Aplicado a lo que es la cirugía, tenemos que la cirugía de control de daños o el control de daños como tal tiene los siguientes elementos.
detener la hemorragia, controlar la contaminación, el empaquetamiento y el cierre abdominal temporal. Posterior a eso, el traslado del paciente a una unidad de cuidados intensivos para su estabilización. Y por último, después de que el paciente se encuentre ya estable, entonces sí realizar una cirugía definitiva. Dentro de los antecedentes, bueno, tenemos que en 1908 el doctor James Pringle desarrolló este manejo del empaquetamiento hepático en lesiones graves. Sin embargo, quedó en desuso hasta 1981, el doctor Feliciano lo volvió a reimplementar, él ya demostrando que podía haber una sobrevida de los pacientes hasta del 90%, por lo que se popularizó y siguió siendo hasta el momento, pues sigue siendo el manejo que damos. En el 1993, el doctor Michael Rotondo ya fue el que popularizó como tal el concepto del control de daños. Dentro de la epidemiología, pues sabemos que la muerte por trauma es un problema de salud pública. Tenemos anualmente más de 5 millones al año. Sí, anualmente. Esta es la primera causa de muerte en los pacientes de 0 a 45 años y es la tercera causa de muerte a nivel global después de las enfermedades cardiovasculares y lo que es el cáncer. Esta va a tener una mortalidad trimodal. ¿Qué quiere decir? Pues tenemos 3 maneras en las que se va a presentar la mortalidad. Las muertes inmediatas, que abarcan la mitad de los casos, las muertes tempranas, que se van a dar dentro de las primeras 6 horas, y las muertes tardías, que bueno, estas ya vienen siendo por problemas de complicaciones como tal de las cirugías. En las muertes inmediatas, pues no vamos a poder hacer nada. El paciente ni siquiera nos va a llegar a la atención médica. Entonces, en los que hay que enfocarnos más o la terapia del control de daños está dirigida para los pacientes que tienen una muerte en muerte tempranas dentro de las primeras 6 horas. Y realmente este 30% es el que debemos de nosotros, pues, digamos, salvar. Sabemos que pues dentro del trauma tenemos trauma penetrante y trauma contuso. Dentro del trauma penetrante, el 90% de los traumas penetrantes van a requerir una intervención quirúrgica y en trauma contuso el 10% van a requerir de cirugía. De los pacientes que requieren cirugía, el 10% va a requerir como tal un control de daños. Bueno, este libro del doctor Rotondo, que ya se mencionó dentro de los antecedentes, menciona el fundamento de por qué crear un sistema de control de daños. Entonces, él menciona que los cirujanos generales estamos entrenados, o a lo largo del tiempo hemos estado entrenados para hacer cirugías definitivas, reparar definitivamente el problema que tiene el paciente. Pero hay que saber que no es lo mismo una lesión inadvertida que estamos viendo en una cirugía, hay una lesión incidental vascular, la reparamos y pues todo bien. Sin embargo, no es lo mismo que los pacientes que vienen con una lesión de minutos hasta horas en los cuales ya hay una repercusión hemodinámica y metabólica. Estos pacientes no son capaces de someterse a una cirugía tradicional como una cirugía definitiva. Por lo tanto, van a requerir una cirugía abreviada, que es como se le llama. Recordar que el objetivo de esta cirugía es el control del sangrado o de la hemorragia y la contaminación. Principalmente eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de la plática, los objetivos: controlar la hemorragia y la contaminación. Saber también o recordar esta triada mortal, la cual tiene 3 componentes: la acidosis, la coagulopatía y la hipotermia. Muchas veces queremos tomar esto como para tomar decisiones, pero recordar, no hay que tomar decisiones con base en la aparición de la triada mortal, ya que una vez que se instala alguno de estos elementos, ya es muy difícil revertirlo y el 90% de los pacientes con una triada mortal pues fallecen. Si no se revierte o dejamos que el paciente caiga en una triada mortal, pues al paso del tiempo van a caer en algo que se llama la tetrada de Asensio, en la cual se va a agregar la hipocalcemia. Cualquiera de estos elementos, tanto de la triada como la tetrada de Asensio, vamos a tener que ya es demasiado tarde para el paciente, ya que debido pues, a la mortalidad tan elevada que va a tener. Dentro de la fisiopatología, un poquito de recordatorio, tenemos que cuando hay una hemorragia severa, va a haber un descenso del calor, por lo tanto, disminución de la actividad de los tejidos, que esto va a generar la hipotermia.
La hipotermia, a su vez, como es un sistemas contrarreguladores, va a ocasionar vasoconstricción periférica, que va a hacer que haya menos oxígeno en los tejidos, igual que el descenso de calor, ocasionará lo mismo, una hipoperfusión tisular. Al haber esta disminución de oxígeno, pues el metabolismo va a necesitar un cambio de metabolismo aerobio a anaerobio, que ya no hay oxígeno, y pues como sabemos el metabolismo anaerobio va a tener un producto terminal que es el lactato. Esto nos va a generar una acidosis metabólica. Dentro de la fisiopatología aquí tenemos dos de los elementos de la tríada mortal. Y bueno, estos dos elementos, la acidosis y la hipotermia, nos van a ocasionar la coagulopatía, por medio de que, bueno, hay enzimas de la coagulación que van a ser pH dependientes, y la hipotermia pues va a enlentecer la coagulación por medio de una enzima llamada creofibrinógeno, o bueno, más bien una sustancia. Va a disminuir la función y la adhesión plaquetaria y va a secuestrar plaquetas en el hígado. Por lo tanto, pues aquí ya tenemos como esto va a ser un círculo vicioso, la triada que pues va a terminar en algo fatal. Saber que el control de daños no es una cirugía, sino es una estrategia como tal. El paciente con un politrauma, un trauma severo, una hemorragia severa, va a morir por la triada letal, no tanto por un daño al órgano, sino por la triada. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar que el paciente muera? Pues evitar la triada, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones para un control de daño? Pues el paciente que tiene riesgo o ya tiene la presencia de una hipotermia y una acidosis, paciente que requiere más de 10 concentrados eritrocitarios de transfusión o tiene una pérdida sanguínea igual o mayor al 70% de su volumen total, cuando el paciente tiene tiempos de coagulación alargadas, que está inestable hemodinámicamente, que no tenemos nosotros como cirujanos la capacidad para cerrar un abdomen sin tensión o un tórax en todo caso, un trauma contuso de alta energía, múltiples lesiones penetrantes, una lesión vascular mayor abdominal o cualquier tipo de lesión vascular que sea retroperitoneal o pélvica, que tengamos múltiples lesiones en diferentes regiones anatómicas con un índice de severidad de trauma de 35 o mayor. Eso es una indicación. Pero a mí realmente la que más me parece más fácil de digerir, pues es esta indicación que menciona este libro, y viene la bibliografía, el libro de Mattox, en el cual dice, ¿qué paciente requiere un control de daños? Pues es un paciente que tiene más probabilidad de morir por un estado de choque que por no completar una reparación definitiva del órgano como tal. Entonces se me hace esto un poquito más fácil de recordar. Dentro del control de daños tenemos 4 fases. La fase 0, que es el manejo prehospitalario, la fase 1, que es una cirugía abreviada, recordando lo mismo, con el control de sangrado y la contaminación. La fase 2, donde ya se va a hacer una estabilización del paciente en una unidad de cuidados intensivos, y la fase 3, donde ya va a ser un manejo quirúrgico definitivo. Nuevas investigaciones describen lo que es el REBOA, que lo quieren proponer en una fase intermedia entre la 0 y la 1, que es el REBOA, pues es un balón de resucitación aórtico endovascular, como su nombre lo dice, pues hace un control intraluminal del volumen. Los primeros reportes se dieron en la Guerra de Corea en el 1954 y los pioneros de este sistema son los cirujanos de trauma y emergencias de Cali, Colombia. Su objetivo es mantener el volumen intravascular y que este se dirija a órganos vitales como son pues el cerebro y el corazón. Entonces, recordar que no es solo una herramienta para control del sangrado, sino también para mantener la perfusión cerebral y coronaria. Sin embargo, pues en nuestro medio realmente es difícil que tengamos estos sistemas, ya que pues es caro y debemos de tener una unidad como tal para hacer esto. Dentro de la fase 0, ya pasando por una de las fases, la primera, que es el manejo prehospitalario, antes lo que se hacía era en un trauma o en cualquier tipo de accidente, el paciente era estabilizado en ese momento y después ya era trasladado. En este momento ya se dice, el ATLS menciona, recoge y corre. Entonces, el transporte rápido del paciente va a ser ideal, va a mejorar la sobrevida. También hay estudios actuales que mencionan los 10 minutos platino, en los cuales pues, se está desarrollando
pues demostrar que esos 10 minutos van a hacer que si atendemos al paciente en ese tiempo, va a mejorar la sobrevida. Dentro de esta fase mencionan diferentes etapas. Uno, la hipotensión permisiva, la restricción del uso de cristaloides y el empleo de soluciones hipertónicas, la cual continúa siendo controversial. El uso de productos hematínicos con una hemoterapia protocolizada y una farmacoterapia anticoagulopatía. Siempre en este punto evitar la hipotermia, mantener al paciente pues tapado para evitar que se enfríe, ¿verdad? Y dentro de la hipotensión permisiva, pues, ¿qué es esto, no? Antes se mencionaba que una tensión arterial sistólica hasta 90 era algo permisivo, pero actualmente se ha reducido a una tensión arterial sistólica de 70 hasta que la hemorragia sea controlada. ¿Esto por qué? Pues tenemos que cuando hay una reanimación hídrica muy agresiva, pues vamos a hacer una dilución, en la cual podemos diluir las células pues, de la sangre y también los factores de la coagulación, creando a su vez pues, una coagulopatía. También cuando se hace esta reanimación agresiva, pues vamos a tener un aumento de la tensión arterial transitoria que nos puede ocasionar este aumento un mayor sangrado. Entonces, lo que se recomienda actualmente es una reanimación hídrica en conjunto con el control de la hemorragia para evitar este tipo de cosas. La hemoterapia protocolizada, pues bueno, se sabe que una sobrevida alta se da cuando se transfunde ante una hemorragia masiva, una relación de concentrado eritrocitario y plasma fresco 1:1. Sin embargo, pues la evidencia actual menciona que hay que pues aplicar los tres hemoderivados, tanto concentrados eritrocitarios, plasma y plaquetas, con la misma relación, 1:1. Por pues, mala suerte tenemos que es difícil disponer en un banco de sangre de tantas plaquetas, pero pues ha habido estudios recientes que dicen que una relación 5:2, refiriéndonos a 5 concentrados, 5 plasmas y 2 plaquetas, es suficiente y tiene una tasa de supervivencia similar. Pero siempre que se hace una hemoterapia protocolizada, pues hay que hacer una transfusión masiva, hay que acercarnos lo más que se pueda a la relación 1:1:1. Ya pasando a la fase 1, que es la cirugía abreviada, tenemos que se debe realizar dentro de los primeros 90 minutos, ideal 60 minutos, pero tenemos hasta 90 como permisivo. Dentro de los pasos hay que hacer una incisión de apéndices sifoides hasta sínfisis del pubis para tener una perfecta exposición de nuestro campo, retirar sangre, coágulos y empaquetar, siempre pues, empaquetar, separar y entonces tomar decisiones en este momento, pero siempre con ese orden. Esto tiene que ser rápido pero ordenado. Y como primer objetivo, el control del sangrado. Como ya lo mencioné, hay que hacer una exposición rápida, empaquetamiento y decidir entre ligar o clampear los vasos grandes. Siempre elegir la vida sobre el miembro o una extremidad. Si hay sangrado de fracturas, hay que hacer una fijación externa. Y también la angioembolización en algunos casos están bien determinados o indicados. ¿Qué debemos de evitar? Reparaciones definitivas, no hacerlas, el restablecimiento de continuidad del tránsito intestinal, realizar anastomosis, la creación de estomas, ni tampoco las sondas de alimentación tipo yeyunostomías, gastrostomías, no se deben realizar en este punto del control de daños. Acordarnos del cierre temporal de pared. Tenemos diferentes sistemas, el sistema de presión negativa, que hasta el momento ha sido el que tiene mejor pronóstico, mejor respuesta, menos complicaciones. Las bolsas plásticas, que es lo que podemos tener en nuestro medio, que es la llamada bolsa de Bogotá, en la cual se coloca en bolsas estériles de solución para cubrir las asas intestinales. O en todo caso, pues las pinzas viajeras que se llaman, cerrar al paciente únicamente piel con pinzas y así trasladarlo a lo que es terapia intensiva. No cerrar fascias, aponeurosis, ya que tenemos el alto riesgo de un síndrome compartimental abdominal y pues esto sería fatal también para el paciente. Si en caso de ya tenemos una buena exposición, encontramos un trauma hepático, empaquetar. Siempre se los pongo con mayúsculas en negritas, hay que empaquetar.
Y recordar que el packing no va a terminar con packing. Siempre hay que revisar este packing. Si tenemos un packing rojo, no termina nuestra cirugía. Hay que reempaquetar. Si vemos o pensamos que es un sangrado arterial, pues buscar otra técnica. Existen diversas. No empaquetar lesiones, hay que empaquetar pues peripático, suprahepático, infrahepático, según sea nuestro objetivo. Hay sistemas, por ejemplo, con sondas con balones. Esta es una sonda de Bakri, la cual es utilizada para la hemorragia uterina. Se puede utilizar en estos casos para hacer la compresión directa de la lesión, un balón de Bakri. Podemos utilizar la sonda de St. Aiken Blakemore, que es la que vemos aquí en la imagen, que se usa para el sangrado de varicial. Se puede utilizar también intralesional. Sin embargo, pues, como les menciono, es poco probable que en nuestros hospitales podamos tener este tipo de sondas. ¿Qué podemos hacer? Algo artesanal, digamos, con un drenaje de tipo Penrose y sondas que tengan fenestras. Se coloca el Penrose, se anuda y ese va a servir para instilar solución y utilizarlo como una sonda con balón. Movilizar el hígado para hacer un empaquetamiento solamente si tenemos hemorragia portal o necesitamos una hemostasia dirigida hacia una zona que sea de difícil acceso. Cuando hay lesión de la vena cava retrohepática, se menciona que hay una mejor sobrevida cuando se hace un packing sobre cuando se hace una movilización e ir directo a la lesión. Este es un packing que es el que deberíamos de ver todos antes de salir de una cirugía de control de daños, packing blanco, en el cual podemos irnos seguros y tranquilos de que el paciente se vaya a recuperación a una terapia. Si encontramos daño o lesión vascular, pues ver que si es un sangrado arterial, definir si podemos ligarla o en todo caso hacer shunts, puentes, en los cuales vamos a colocar sondas que tengan el calibre de la arteria, ligarlas a 2 centímetros de la boca terminal y pues heparinizarlas. Eso sería un control de daño arterial. Venoso, pues la mayoría de las venas sabemos que se pueden ligar. ¿Cuál no ligar? La cava inferior suprarrenal y la porta. Pasando ya a lo que es el control de la contaminación, hay que hacer suturas simples, rápidas, continuas. Recordemos que aquí el objetivo es la contaminación y no tanto la reparación del órgano afectado. Lo ideal o lo más recomendable en este momento es las suturas mecánicas por medio de grapeo, para hacer resecciones y extracciones rápidas y mantener los segmentos que no se puedan extraer pues ligados de manera que se mantenga el tránsito, pues no va a estar funcional, pero vamos a tener el control de la contaminación y ya posteriormente poder hacer una cirugía definitiva de restitución. Si tenemos lesiones biliares o pancreáticas, colocación de sondas, derivaciones y ya, no hacer reparaciones definitivas. Por lo tanto, bueno, como ya mencioné, esto ya se mencionó, en trauma hepático mayor empaquetar, lesiones vasculares, decidir sobre una ligadura o un shunt. Si hay lesiones intestinales, ligar o grapar. No hacer resecciones formales. Si hay una lesión renal o esplénica, extirpar. Esplenectomías, nefrectomías, sería como lo ideal en un control de daños. Y el cierre temporal de pared. En pocas palabras, abrir, ligar y extirpar, empaquetar, cubrir la cavidad y terminar la cirugía. Eso sería un control de daños. Dentro de la fase 2, ya que el paciente termina su primera intervención y pasa a la reanimación, pues hay que recalentar al paciente, activación de la temprana, el protocolo de transfusión masiva, como ya lo mencioné, los rangos más acercados al 111 y el soporte ventilatorio. Dentro de las metas tenemos pues una tensión arterial sistólica mayor a 110, frecuencia cardíaca pues, que se encuentre normal, menos de 90, una saturación mayor a 97, el hematócrito mayor a 20, que el lactato esté normal y una uresis pues adecuada dentro de metas también que ya conocemos. Todo esto pues sería lo más acercado, digamos, a lo fisiológico. Fuera de que el paciente no esté cerca de desarrollar una triada mortal, ¿verdad? Cuando hacemos una relaparotomía posterior a un control de daños, es una relaparotomía que no vamos a hacer la definitiva, sino que tenemos que volver a intervenir al paciente de urgencia, pues un paciente normotérmico que va a requerir más de 2 unidades por hora,
es para intervención. Si desarrollan un síndrome compartimental abdominal, es una urgencia quirúrgica. Y si encontramos un sangrado excesivo visible, como podemos ver aquí, a través de la bolsa de Bogotá, pues tendríamos que volver a reintervenir al paciente. Esto lo único que nos va a indicar es que hicimos un mal empaquetamiento, pero pues es indicación para laparotomizar. Y por último tenemos la fase 3, que sería la cirugía ya definitiva, en la cual vamos a tener como indicación una temperatura pues una normal, mayor a 36, que tengamos equilibrio ácido-base, que ya esté corregido, el lactato sérico se encuentre normal, los tiempos de coagulación estén más acercados a lo normal, unas plaquetas mayores a 50 sería una indicación para poder llevar al paciente a cirugía definitiva. En cuanto a lo cardiovascular, que el paciente tenga un índice cardíaco mayor a 3 litros por minuto por metro cuadrado, ya sea con o sin vasopresores a dosis bajas. Y en cuanto a la pulmonar, pues mantener una FiO2 menor a 50 con una saturación de oxígeno mayor a 95. Mencionaba también la meta de 97, pero eso es muy similar. Entonces, ¿cuándo hacer una cirugía ya definitiva? Cuando el paciente se encuentre dentro de lo más fisiológico posible. Recordar también que pues, el paciente va a estar con ligaduras tal vez intestinales, en el cual pues, va a tener isquemia por las mismas, entonces pues va a ser un poco difícil esperarnos más tiempo, pero sí tratar de que el paciente esté bajo estas circunstancias o lo más acercado a esto. Entonces aquí ya en la cirugía definitiva, pues ya podemos realizar lo que serían pues las anastomosis, la colocación de drenajes ya definitivos, la realización de estomas y pues también el cierre completo o formal de la pared abdominal del paciente. Y bueno, pues dentro de... ¿Quieren que esperemos con las conclusiones? Adelante. Ah, ok. Por favor. Bueno, dentro de mis conclusiones, pues tengo que el control de daño pues debe hacerse como una medida pronta en pacientes también seleccionados, ya que se ha descrito que si hacemos un control de daños en pacientes que no lo requieren, también pues podemos limitar el proceso del paciente. Hay que conocer bien los puntos del control de daños para hacerlo como un protocolo organizado y recordar que esto va a ser un manejo multidisciplinario. En este punto tenemos que entrar todos, médicos de urgencias, internistas, intensivistas, cirugía, claro, y el anestesiólogo que realmente pues es el que nos apoya más en el estado pues transquirúrgico, ¿no? Que tenemos que estar con él pendiente de cómo está el paciente para acelerarlos. Y ante un paciente con hemorragia severa, pues saben recordar que lo matará la triada y no el daño como tal del órgano. Entonces, pues evitar la triada mortal va a hacer que aumente nuestra tasa de sobrevida en nuestros hospitales. Entonces, yo creo que hay mucho que estudiar todavía sobre esto. Correcto, muchas gracias, doctora Karen. Primero le voy a pedir que si puede dejar de compartir pantalla para poder... Sí, claro. Todos en el panel. Aprovecho el espacio antes de pasar con la doctora mentora, la doctora Elena López Gavito, para felicitarla. No es fácil, sinceramente, desmenuzarla así los temas, digerirlos en media hora y que la gente pueda ser receptiva, algo que puedo percibir por los comentarios. Entonces la felicito primero, doctora Karen, y pasamos con la doctora Elena López Gavito. ¿Estás por ahí, doctora Elena? Sí, ¿no? Estoy bloqueada, ¿me dejas video, por favor? Se le escucha un poco trabado. Que si me dejas compartir video. Ah, adelante. Bueno, en realidad no tendría por qué tener problema. Está como coanfitrión. Dice, porque el anfitrión lo detuvo. Híjole, ya me expuso. No, adelante, ya se puede. Bueno, pues primero que nada, primero que nada agradecerte lo puntual de tu revisión y pues creo que es bien importante todos los conceptos actuales que se están manejando y también el manejo no invasivo, sobre todo porque en ocasiones
pues vamos a tener que estar muy al pendiente de cómo darnos de la mano con un hematólogo, porque a veces en los bancos de sangre te restringen sobre todo el volumen de concentrados, entonces tenemos que estar muy de la mano con todos los servicios y pues le voy a pedir precisamente al doctor Francisco Flores, a quien tengo el privilegio de conocer, que también se conecte con video, si les puedes permitir que se conecte con video. Claro, sí, ya está como coanfitrión, no debería de tener problema. Pues no se ve. Ya está. Hola, doctora. Buenas tardes. Yo pues más que nada también es maestro de Karen y tengo el privilegio de conocerlo desde hace muchos años en Colima. Hemos estado trabajando académicamente en la Asociación de Cirugía General y pues el doctor está laborando precisamente en el Hospital Regional de Colima, es profesor adjunto al instructor de CENCAT, cirugía avanzada de trauma, y pues también pertenece a la Pan American Trauma Society, y que es una agrupación bastante prestigiada, donde el doctor Felipe Vega, la doctora Ferrada, todos han tenido una participación muy importante. El año pasado tuvimos dentro del marco del Congreso Internacional de Cirugía General, paralelamente sesionó la Sociedad Panamericana de Trauma, y pues todos estos conceptos que están vigentes y que tenemos que estar al pendiente porque las evidencias han cambiado. Me gustaría ahorita cederle la palabra al doctor Flores para que haga comentarios en relación al tema, si quisiera resaltar algo que no haya dicho Karen, o alguna situación relevante o consejos para los residentes que nos están escuchando. Por favor, Francisco. Gracias, doctora. Un placer saludarla, como siempre, y agradezco la oportunidad que se me da de participar en estos eventos. Afortunadamente, tenemos ahí a la doctora Karen como residente de cirugía. Planeó este tema porque en la actualidad el trauma ya es una enfermedad. Es como saber a la perfección cómo se maneja la diabetes, cómo se maneja la hipertensión arterial. Debemos estar al tanto de cómo tenerlo más actualizado. Entonces, a mí me apasionan estos temas, me gusta mucho lo que es la cirugía de trauma. Orgullosamente soy miembro e instructor del CENCAT, donde he aprendido mucho de mis maestros del Hospital Central Militar. Veo que Karen ahorita se expuso excelente. Creo que se cubre los objetivos y tenemos un pequeño comentario, pues es nada más cuestión de planeación, organización, platicando con mis compañeros de aquí del CENCAT, donde es planeación y organización. Nada más algo agregado que lo he escuchado en los congresos, en un diplomado de trauma que tomé hace poco, en donde hablan de los 10 minutos de platino, así como la hora dorada que se ha hablado desde hace muchos años, en donde tiene mucho que ver el manejo prehospitalario junto con la persona que lo va a recibir. Desgraciadamente en México no tenemos mucha cultura en algunos estados de tener un hospital de trauma, pero este concepto a nivel de ustedes que son residentes lo deben estar familiarizados y dominarlo, porque ya es una entidad de que se ve diario, donde vamos a estar expuestos todos los días a recibir pacientes lesionados. Y pues no, yo pienso que si hay alguna pregunta por parte de los residentes, con gusto se las contestamos. La doctora Karen me expuso también ya la clase, y creo que de mi punto de vista como cirujano general y estoy en este medio, creo que abarca todos los puntos. Pues dentro de este contexto, algo muy importante es todo el tipo de la clasificación, desde la cinemática del trauma. En una ocasión yo estaba en un servicio de urgencias revisando la camioneta donde venía el paciente, y pues mucha gente se acercó a verme y pensaron que era por algo legal. Y les digo, no, he tomado cursos y tengo que estudiar cómo entró la bala, qué posibilidades, porque yo tenía un paciente que estaba estable, que tenía en teoría una herida penetrante de tórax, con un orificio de salida en el hipocondrio derecho, y pues yo en la placa no veía ni hemo ni neumotórax,
Entonces yo quería saber la justificación por qué el paciente estaba tan estable y tuve el tiempo mientras se conseguían los recursos previos a la intervención de revisar la unidad y platicar con la esposa. Y curiosamente ellos venían de la carretera de Durango y al llegar a un lugar que se llama El Salto, ahí fueron pues detenidos y pues la señora venía manejando y ella no se detuvo y entró un proyectil y pues rozó en el codo de la señora y luego el esposo que venía de copiloto gira, como que choca un poquito con un crucifijo que traía el señor, gira y entonces por eso se explicaba la lesión, porque justamente había entrado en sedal y había salido. Entonces, el panorama cambia fundamentalmente si conocemos la trayectoria, si conocemos la cinemática, y es muy diferente, como dice el doctor, cuando nos toca a priori, cuando ya nos toca en quirófano, ¿verdad? Que ahí sí ya tenemos pues muchas evidencias de lesiones y pues tenemos que ir desde el curso famoso de ultrasonido que se da en urgencias para saber si tenemos lesiones graves. Pero algo que tú dijiste ahorita se me hace muy importante, que no hay la cultura del preabordaje antes de llegar al hospital. Y nosotros sabemos que precisamente las unidades que han tenido más éxito en los Estados Unidos es porque desde que usan helicóptero, desde que ya desde el traslado ya sabes qué tipo de pacientes. Y aquí el triage tiene un valor muy importante para pensar qué tipo de paciente nos vamos a encontrar desde que nos están avisando, cómo nos tenemos que preparar. Entonces, hay, de hecho, toda una regulación sanitaria que debemos conocer en relación a cómo debemos estar preparados en las áreas de urgencias, qué tipo de cursos debemos tomar las personas que atendemos urgencias traumáticas y pues algo muy importante como consejo, pues las lesiones que han aumentado por la distracción del uso del celular y que creo que esto debe ser enfocado a la población general. Tenemos que hacer campañas. Otra de las grandes aportaciones de los Estados Unidos es en relación a las armas de fuego, pero vemos que en lugares donde no se venden armas de fuego, de todas maneras existen. Entonces, es algo de esa cultura de ir previniendo. Dicen gente que se ha dedicado a estudiar esto, que puede suceder que esta cultura cambie hasta dentro de 20 años, porque ya los niñitos están jugando con metralletas, ¿verdad? De todas las series que ven en televisión. Y el reflejo de lo que nos llega ya al quirófano muchas veces son lesiones de tan alto calibre, que eso también quería yo que nos comentaras, doctor Flores, que estamos viendo que dependiendo del proyectil podemos ya sospechar lesiones que son bien difíciles de reparar. Si quieres hacer un comentario, porque es una de las preguntas que de acuerdo a los calibres, por ejemplo, la AK-47, ¿qué problema nos puede dar pensando el tipo de agresión que sucede al entrar a nuestro cuerpo? Sí, por desgracia están ahorita pues ya al alcance de cualquier persona. Antes se veía más en el medio militar, ahorita ya es en el medio civil. Por lo tipo de la delincuencia que estamos cursando en nuestro país y por más razón tenemos que estar familiarizados. Las armas que actualmente se utilizan son destructivas totalmente. Entonces, cada día estamos presentándonos ante casos diferentes, nuevos, con más lesión y con más retos. Este tipo de armas que se usan cuando hemos intervenido pacientes, no nos explicamos el daño que existe dentro del cuerpo, ¿no? Y también ahorita que están viendo ese tipo de temas de trauma, familiarizarnos con algunos conceptos, porque teníamos antes el término de la ola expansiva, eso ya no se utiliza en el medio del trauma, ya se llama cavitación. Entonces, ese tipo de lesiones que genera son temas muy interesantes y todos son por separados. Hay tema de balística, hay tema de protocolo de transfusión masiva, hay tema de cinemática del trauma, todo es bastante protocolizado. Y pues yo ahorita estoy con los militares y la verdad invito aquí a todos los residentes que están escuchándonos a que tomen este curso del CENCAT. Lamentablemente mucha gente no le gusta la cirugía de sangre, pero pues ya es un requisito tener adiestramientos y obviamente el que principalmente recomendamos es el ATLS y posteriormente el CENCAT,
pero sí, en cuanto a lo que estamos viendo actualmente, doctora, es algo que es un reto para nosotros saber a qué nos vamos a enfrentar y pues las lesiones sí son bastante serias. Pues bueno, dentro de este esquema, precisamente el cirujano general es la persona más avesada para atenderlo, porque en las unidades, pues difícilmente vamos a encontrar en todos los turnos alguien que maneje bien vascular, alguien que esté cirujano de tórax. Entonces, nosotros tenemos que por lo menos estabilizar, como menciona tan atinadamente Karen, al paciente y poder pasar al siguiente término, que ya serían resoluciones de algún tipo de lesiones. Ahora, eso que estás comentando ha sido una tarea muy importante, la Asociación Mexicana de Cirugía, porque aunado al Colegio Americano de Cirujanos, el hecho de tener siempre la TLS como un requisito indispensable para ejercer, yo creo que cualquier cirujano debe entenderlo. Y pues bueno, en la norma de urgencias, en la norma de misma infraestructura, menciona que el personal que esté en urgencias y rotando por el servicio de cirugía, obligadamente tiene que tener el ATLS y el ASLS. Y viene en la norma. Entonces, no puede haber una persona que esté en urgencias que no tenga estos conceptos. Ahora, todo esto, RCP básica, RCP avanzada, un residente de cirugía lo tiene que dominar. Pero lo más importante, el criterio de ingreso. No perder tiempo, ¿verdad? En andar haciendo suturitas, en andar haciendo cosas que nos decía el maestro Vicencio Tovar, en paz descanse, queda muy bien suturadito, pero el paciente se muere. ¿Por qué? Pues porque hay lesiones que son más importantes de resolver. Entonces, eso que estás mencionando ahorita de que tengamos el acceso a los cursos del CENCAD, pues yo los felicito porque es precisamente una de las preocupaciones más grandes. Hay gente que dice, ¿y por qué a mí no me gusta la sangre? Pues no te metas a cirugía, métete a otorrino, métete a oftalmo, métete a dermatología, pero el cirujano debe ser esa persona que está preparada para recibir cualquier paciente de trauma, porque no sabemos en qué momento va a llegar. Y como Sí. en todos los roles de trauma, el primero que llega es el cirujano, es el que debe saber control de daños, ¿no? Entonces, que se olviden, ¿verdad?, de que vamos a estar diciendo, no, es que a mí no me gusta, pues entonces sí tiene uno que elegir adecuadamente la cirugía. Ahora, si vas a ejercer como cirujano general y tú como R3, R4 vas a estar de guardia, pues el R3 y el R4 también deben saber actuar en esos minutos que son diamantes, como menciona el doctor Barragán. Y pues los felicito porque el hecho de que en Colima estén actualizándose en eso y como comercial el CENCAD se ha llevado también a los congresos nacionales, se lleva también a las entidades federativas. Entonces, pues muchas veces lo único que hay que hacer es un trabajo de equipo para que la enseñanza llegue a todos. Y pues bueno, tú mencionabas al coronel médico cirujano Luis Manuel García Núñez, pues que él está en el Central Militar, es precisamente jefe de cirugía, profesor del CENCAD, y algo que también va de la mano son todo el curso de accesos vasculares. Entonces creo yo que el cirujano general tiene que ir empezando a juntar estas herramientas y pues ahorita que están ustedes en estos servicios, pues tanto el doctor Francisco Flores como el doctor Naranjo, pues con estas conexiones que tienen, pues pueden ustedes, si en un momento dado se sintieron que les faltó un poquito de ver, pues tener acceso a estas unidades de trauma, que yo creo que con las posibilidades que tenemos ahorita de los grupos de ayuda, ustedes pueden, es que siento que me faltó en mi bitácora de residente tener un buen entrenamiento en trauma, pues solicitar, poder llevar estos cursos y pues para ustedes siempre hay precios preferenciales porque pues realmente lo importante es que tengan esos criterios y esos conceptos a la mano. Y pues bueno, de las preguntas del público, aquí parece que hay varias, nos saludan de Ecuador y el doctor Jefferson Peñafiel saluda desde Ecuador y también habla de que ¿qué opinas tú de la hipocalcemia como problema secundario, verdad, en el trauma? ¿Qué opinas, Karen, de la hipocalcemia?
Bueno, pues es lo que se mencionaba dentro de la tetrada de Asensio que ya mencioné. También es un problema igual de mortal que lo sería la acidosis, la coagulopatía y la hipotermia. Este va a generar pues la disritmia cardíaca y vamos a tener los problemas pues de arritmias también letales que nos va a ocasionar pues también la muerte del paciente. Entonces es igual de importante que los otros elementos que ya mencionaba. Perfecto. A ver qué otra pregunta hay aquí. Dice, mencionar si ustedes observan si habría diferencia en estrategias de control de daños, y me refiero a los recursos. La diferencia es en tiempos de paz versus tiempos de guerra. Esto es el doctor Miguel Ángel García Bautista. Está preguntando, ¿qué se Bueno, rescataría? ¿Qué diferencias habría? yo creo que sí hay diferencias, dado que pues la principal que yo veo, que estuve platicando con mi maestro, el doctor Flores, es por ejemplo las engrapadoras. Cuando tenemos pues estos sistemas más avanzados de grapeo, podemos tener obviamente un mejor control de daños respecto al tiempo quirúrgico, eh, menos isquemia del intestino, por ejemplo, que sería en el caso del daño a la lesión intestinal. Eso sería principalmente los buenos drenajes ante, por ejemplo, una lesión pancreática que no podemos reparar, dejar adecuados drenajes. Un Jackson Pratt versus un Penrose, pues sí, sí marca una diferencia. Entonces yo creo que más que nada es eso en el material y los recursos que tenga nuestro hospital, lo que podría mejorar y obviamente el tiempo quirúrgico que podamos acortar para que el paciente dure menos tiempo en el transquirúrgico. Francisco, ¿quieres comentar algo del equipamiento? Por ejemplo, en tiempos de paz, ¿verdad? Que estamos, entre comillas. Sí, como lo comenta la doctora Karen, si tenemos los recursos, las herramientas necesarias, el paciente va a tener más posibilidades de sobrevida. Sí, ahorran tiempo. Todo paciente de trauma, en este caso de extremis o severo, el factor tiempo es el que le va a ayudar al paciente entre dividirse entre la vida y la muerte. Si tenemos esas engrapadoras que para algunos hospitales puede ser un lujo, sí es la tendencia actual es resecar, porque si ligamos, que lo hicimos muchos años antes, y por alguna razón se tiene que retrasar la reintervención del paciente por que no se puede corregir su estado fisiológico, entonces ahí ya estamos nosotros preocupados porque vamos a generar una isquemia y eso no va a generar obviamente necrosis no va a llevar a la sepsis no va a llevar a falla multiorgánica y la muerte. Entonces, la tendencia es esa, tener los recursos necesarios. Ahorita también estamos en el curso en el CENCAD, acá en el SECMI, y se habló también de también aparatos de alta energía para ahorrar en cuanto a ligadura, como es los de argón, o pues, Claro, sí, el argón. algunos tipos bueno, pues no sé si meta un gol, pero Digashur o un vestido hermoso, que nos puedan ayudar segundos a no estar tanto ligando. Eso también son herramientas, pero nuestros hospitales, bueno, la mayoría de hospitales que yo conozco, no los tenemos. Sería formidable que también el gobierno invirtiera en esta enfermedad que está matando mucha gente, como invierten en otras cosas, como en cáncer, en enfermedades crónico-degenerativas. Eso sería formidable porque cualquiera de nosotros lo puede ocupar tarde o que temprano. Y si tenemos todos los recursos y las herramientas necesarias, el paciente tiene más posibilidades de sobrevivir y quizá con mejor calidad de vida. Sí, y pues Otra bueno, cosa, doctora, también creo que lo más importante, los hemoderivados. La falta de hemoderivados en los hospitales es algo difícil y yo creo que eso aumentaría también bastante la sobrevida del paciente. Hemos tenido pacientes que se nos mueren por un choque hipovolémico, más que porque realmente traigan una lesión más importante. Entonces yo creo que también eso sí es un aumento de la sobrevida, digamos, en tiempos de paz, que tuviéramos los hemoderivados que se requieren. Que pues bueno, mejoren. dentro de esta cultura es precisamente nosotros saberle a la sociedad civil que, pues, por ejemplo, simplemente las donaciones que hacen a la Cruz Roja. A mí me ha tocado ver como ciudades hermanas de los Estados Unidos que nos mandan ambulancias, nos mandan recursos, sondas, canalizaciones, catéteres, y precisamente lo que necesitamos es esa buena voluntad de la autoridad para permitir que esos recursos lleguen al lugar adecuado. Ahora, si nosotros hacemos campañas en las prepas, en las universidades, para que haya esa donación altruista de sangre,
esto nos va a ayudar, inclusive a que la gente cambie el concepto de que solicitar sangre cuando alguien está sangrando. No, eso debe ser una cultura de reserva, porque un hospital, pues, cuando un paciente llega, pues se necesitan de 6 a 7 tenerlas ahí. Entonces, esto es que el concepto, igual que en Código Mater, de no andar buscando sangre en el momento que el paciente ya lo tienes ahí enfrente, ¿verdad? Y creo yo que eso es lo que podemos hacer las agrupaciones, pues a través de hacerle ver a la sociedad civil lo importante que es tener todos estos recursos. Y como decía el doctor Flores, atinadamente, creo yo que ese comentario que él nos hizo de hacerlo por escrito, se vale hacer las cartitas a Santa Claus a los directivos, ¿verdad? Porque cada año que ellos tienen que hacer sus planes para el equipamiento, pues decir que, bueno, ¿en qué va a mejorar? Pues que va a tener menos días internado el paciente, en que va a tener mejor sobrevida el paciente, como que explicarles. ¿Qué opinas de esto, Francisco? Sí, definitivamente sí tenemos que cambiar esa dinámica, mejorar nuestra cultura en donde seamos altruistas todos. El factor sangre sí es primordial para este tipo de enfermedad, porque es una enfermedad del trauma. De pedirle también al gobierno, creo que se está ya por medio de Felipe Vega, el que fue presidente de la Asociación Panamericana, Sociedad Panamericana de Trauma, perdón, han hecho mucho hincapié, sobre todo con los gobiernos, para que se nos den recursos y poder tratar mejor este tipo de lesiones, porque sí, nadie le invierte a lo que es el trauma, y eso solamente, como usted dice, por escrito, de pedir, no sé, a las autoridades correspondientes, decir, ¿sabes qué? Ocupo esto porque me están trayendo estos lesionados y no tengo con qué trabajar. Es válido, porque muchas veces no hemos tenido, no sé, un fino quieto en sala de shock o un separador para hacer una toracotomía en el departamento de urgencias, y ese tipo de circunstancias a veces el paciente no logra tener éxito, y para nosotros como tratantes, pues obviamente nos causa un poquito de frustración, se podrá decir. Pues fíjate que en ese sentido sí es muy importante que el responsable sanitario conozca de normatividad, porque en relación tanto a la ley de salud como el reglamento, menciona que los insumos deben estar en el área de urgencias. No dice que tú tengas que hablar a la CEIE, en ningún momento dice que le tengas que decir a la supervisora que te traiga una charola, no. Si ustedes revisan el reglamento de la Ley General de Salud en materia de atención médica y la norma de mínima infraestructura, dice que los insumos deben estar disponibles 24 horas al día, 365 días al año, lo cual quiere decir que en el área de urgencias el equipamiento del área de trauma y choque se revise cada que salga un paciente, se vuelva a reequipar. Entonces, ustedes saben que en muchas unidades lo único que tiene el carro rojo es que está pintado de rojo, pero no tiene todo lo que debe de tener. Y se oye a broma, ¿verdad? Pero pues yo creo que eso está fuera de la norma. Entonces, si ustedes como están en las unidades como residentes o como jefes de responsables, en el caso del doctor Naranjo, en el caso del doctor Flores, en el caso de Karen, pues simplemente que sepan que la normatividad está de parte de ustedes, que ahí dice qué debe haber ahí. Hay hasta un adendum en la última hoja donde dice cuál es el listado de lo mínimo que debe haber de instrumentos, medicamentos, sondas y todo. Entonces, creo yo que eso pudiera ser de ayuda para ustedes, buscar la norma o llegar con la norma en la mano. ¿Sabía usted que esta norma, porque esa norma la firmaron todos los jefes de todos los hospitales, los del sector salud, los de todos los que participaron en hacer esa norma? Entonces, no es que desconozcan lo que se necesita. Lo que pasa es que como no lo exigimos, y hay una peculiaridad en el trauma que nosotros no podemos esperar. Exacto. Nada que no es derechohabiente, nada que no trae el carnet, nada que a mí no me toca. Entonces, eso es cultura de la prevención. Y pues desafortunadamente, si es una cirugía electiva, podemos decirle al responsable, necesito una malla, necesito una engrapadora.
pero en el paciente trauma lo tenemos que tener ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y que cuando un cirujano llegue a ser directivo o llegue a ser el responsable, pues que se meta a quirófano y vea las necesidades de todo lo que hace falta, ¿no? Entonces, Doctora Elena, por el tiempo tenemos que pasar a la última pregunta y pasar a las conclusiones por parte de la doctora Karen Parra. Hay una pregunta en Telegram, un poco la voy a descifrar por como la redactan. Saludos a Dante, que lo ponen aquí en Telegram. Dice, si un paciente está en un lugar distante a operar sin sangre, ¿van a enviarlo a donde hay sangre? Así tal cual lo redacta. No, pues el control de daños es detener la hemorragia, ya se mencionó. Hay que detener la hemorragia. No vamos a poder mandar a un paciente que está sangrando a otro lugar donde va a seguir sangrando, entonces hay que detener. El problema principal es la hemorragia activa en este momento. Ya se llevará a una fase 2, que sería ya reanimar al paciente con hemoderivados y demás. Correcto. Pero pues por eso es por fases, ¿no? Va por fases, correcto. Hay otra que me parece muy puntual y con esta terminamos las preguntas por parte de Francisco Cruz Canceno. Pone, ¿se pueden transfundir sangre de los actualmente vacunados? Eso lo desconozco, pero no es una sangre que te vayan a sacar y te vayan a transfundir el mismo día. La sangre pues tiene un proceso en el banco que no creo que tenga absolutamente nada que ver, no sea a expensas de lo que diga la doctora Elena, ¿no? Correcto. Doctora Elena, para complementar la pregunta. Pues bueno, se sabe que si estás vacunado, al contrario, han utilizado hasta sangre de gentes que han padecido COVID como medio de anticuerpos, o sea, de alguna manera no está contraindicado. Pero lo que hay otra pregunta que también es importante en relación al traslado. Creo que si no está en condiciones de trasladar, el problema es que si lo trasladas en el trayecto se va a quedar. Y eso lo comentamos al principio. Hay lesiones que se definen como mortales por sí mismas, que tienen que ser resueltas antes de 20 minutos. Entonces, imagínate 20 minutos. Por eso es la prioridad máxima de tener ahí el recurso, ¿verdad? Y pues me gustaría que el doctor Francisco Flores diera las conclusiones, porque yo creo que ha estado bastante completo el tema. ¿Qué conclusiones podrías decir o qué mensaje quieres dejar para los residentes? Que sigan teniendo este tipo de charlas, es importante en su formación, como usted dice, recopilar todas las herramientas necesarias para que cuando salgan ya con su formación, normen su propio criterio. Esto es muy importante, esta pandemia nos ha dejado que estas charlas por Zoom son excelentes, con una muy buena calidad y en donde ya hemos aprendido de diferente manera. Incluso nosotros también ya estamos aprendiendo en comunicarnos de esta manera. Y en cuanto a lo que es trauma, y el residente que esté familiarizado con la cirugía general, debe de estar documentándose, actualizándose y estar yendo a cursos, porque algunos hospitales no son de trauma. Hay unos hospitales que sí, donde salen bien formados en trauma. Nomás hay que afinar quizá algunos conceptos. Pero en términos generales, felicito a la doctora Karen orgullosamente de ser del Hospital Regional Universitario en Colima y gracias por la oportunidad que se me da en hablar en esta sesión y les mando un saludo. Muchísimas gracias. Pues yo te felicito como mentor de Karen porque también para lograr todo esto y también felicito al doctor Naranjo para lograr que estén bien en un ambiente adecuado donde haya enseñanza y docencia. Y pues Colima es un ejemplo de esto y pues felicito a todo el equipo del hospital y pues también procurar que los residentes también pasen la voz, que cada semana nos reunimos y creo yo que aquí lo más importante es que esas pequeñas, podríamos decir, destrezas que no las tienen en su unidad, búsquenlas por otro lado, porque a veces hay gente que los puede recibir. La semana pasada que estuvimos con el doctor Rivera, Miguel Ángel Rivera de Ciudad Obregón, él les ofrece la rotación al que quiera pasar por ese servicio y la verdad que es un servicio muy bien montado
por abdomen catastrófico, por ejemplo. Entonces, creo yo que de aquí estamos sacando pues un semillero de probabilidades de que ustedes busquen lo que les haga falta dentro de su entrenamiento. Y está preguntando el doctor Rafael Alejandro Sánchez González si se puede ver la sesión grabada. Por favor, nos haces favor de explicarles dónde pueden ver la sesión después. Claro, bueno, todo esto se graba y se sube a YouTube para que no se pierdan de nada. Todos los miércoles se está subiendo a Medical Eagle Center, así nos puedes encontrar, Medical Eagle Center, así como está en mi cuadrito, y te suscribes y todos los miércoles estará subiendo todo este contenido enriquecedor, todo este contenido de valor, como el que nos acaba de otorgar la doctora Karen Parra. Ahí va a estar. También importante, a modo de terminar, invitarlos a que nos sigan en Facebook, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente, para que vean el programa de la semana. Todos los días estamos teniendo diferentes temas y, pues bueno, los miércoles corresponde a cirugía general. Entonces es importante. Vi que me preguntaron el link de Telegram. Ya lo puse tanto en Facebook como en el chat de aquí de Zoom para que nos puedan acompañar y compartir todo lo que pasa dentro de sus sedes. Ya vimos y aprendimos, gracias a la doctora Karen, lo que pasa en Colima, pero también es interesante ver lo que pasa en la sede de Monterrey, Ciudad de México, y a lo largo y ancho de Latinoamérica. Antes de concluir, me gustaría escuchar finalmente a la doctora Karen con qué se queda y qué mensaje le gustaría darle a los residentes. Gracias. Pues lo mismo, las conclusiones que ya mencioné, o sea, atender al paciente de manera rápida, organizada, por pasos, siempre pues va a dar un mejor pues pronóstico. A todos yo creo que podríamos empezar, como comentaba la doctora Elena, a hacer campañas de donación de sangre, ayudaría bastante. Yo creo que eso podría ayudarnos, no nada más acá en Colima, sino en todo México, y pues mejorar la sobrevida del paciente. Correcto, muchas gracias. No vas de hacerte saber, doctora Karen, que hay muchas felicitaciones de parte de Facebook. Les encantó la presentación. A manera resumida, bueno, ponen aplausos, la encuentran muy digerible, la encuentran puntual y, pues bueno, también que se quedan con las enseñanzas que nos acabas de dar. Así que a título personal, te felicito. Y por último, me gustaría escuchar a la doctora Elena sus mensajes finales ya para dar cierre al programa. Pues bueno, ya saben que están con nosotros. Cualquier situación que se ofrezca, tenemos todo el soporte para ustedes, y que todos los residentes pasen la voz. Si tienen amigos que conocen a través de las redes sociales de Sudamérica, de Europa, donde sea, invítenlos a que se junten, ¿verdad? Y pues desde luego que estoy muy feliz con la participación de Karen. Creo que se lleva todo mi reconocimiento para ella y para sus maestros, pero sobre todo que sepa que ese esfuerzo llegó a muchos lados. Y dicho sea de paso, que la ventaja del trauma es que hay manejo estandarizado, ¿verdad? Olvídense de que no es como lo hago yo, ya hay gente que se puso a estudiar en cómo manejar el trauma, entonces lo único que tenemos es que estar actualizados. Y esta es una manera de actualizarnos. Muchas gracias. Correcto, muchísimas gracias. Le extiendo la invitación para que quieran también exponer en esta plataforma, es interesante. Tenemos demasiada audiencia que también les gustaría aprender de ustedes. Por último, me gustaría dirigirme a los jefes de residentes. Si usted, que me está viendo, jefe de residentes, y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no dude en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Yo soy Tony Vázquez, me despido, no sin antes decirles que compartir es aprender todos juntos. Nos vamos. Gracias, Karen. Adiós. Bye, doctora, hasta luego. Buenas noches. Bye, Francisco. Bye. Adiós. Bye. Bye. Bye.